surgimiento de la democracia posterior al golpe de Estado. Y yo nací en dictadura y crecí en años de impunidad, por lo cual yo nunca me había enterado ni había podido conectar jamás la relación directa de mi padre con estos crímenes de lesa humanidad. La primera noticia de esta vinculación la tengo cuando él queda preso, ¿no? Yo ya era una mujer joven de 24 años, estoy hablando hace 20 años, y fue un golpe muy fuerte porque yo tenía un vínculo de afecto muy fuerte con mi papá. Mi primera reacción fue decir: hay un error, se equivocaron, esto enseguida se va a aclarar. Unos años después, cuando la causa es elevada a juicio oral, yo accedo al auto de elevación a juicios y leo los testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos, y ahí se produce un quiebre existencial y se empiezan a verbalizar las primeras preguntas al interior de mi familia, donde imperaba un mandato de silencio. Nosotros después, los desobedientes, empezamos como a poner palabras y un poco de teoría a partir de las experiencias comunes, y lo que encuentro de respuesta es un reproche familiar de decir, bueno, que soy una mala hija, que cómo no voy a apoyar a mi papá con todo lo que mi papá hizo por nosotras, que una desagradecida, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Mi papá en 2010 es condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en Argentina, y unos años después, bueno, mi mamá muere en el año 2015, siendo una mujer muy joven, con 57 años, y luego del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que son como el apogeo, digamos, del avance en derechos humanos en Argentina, donde se reabren los juicios, donde yo me entero quién era mi papá, llega el gobierno de Mauricio Macri con aires de impunidad, ¿no? Ahí hay un intento de liberar a quienes habían sido condenados, con lo que se conoció como el 2x1 en Argentina, y donde hay una marcha multitudinaria, hay una respuesta social muy fuerte y muy contundente en contra de esta acción ejercida desde los poderes fácticos, ¿no? que todavía están operando en Argentina. Y ahí empezaron los primeros pronunciamientos públicos de algunos hijos e hijas de genocidas. Yo mi primer pronunciamiento público lo había hecho en 2010, cuando mi papá estaba por ser sentenciado, pero fue el repudio público de una hija de un represor emblemático, lo que generó como mucho impacto social y en ese momento histórico donde se estaba queriendo volver a la impunidad. Ahí los medios de comunicación hicieron un trabajo muy fuerte porque enseguida alzaron esta voz. Incluso los primeros en contactarse fueron medios internacionales. Le Monde Diplomatique, El País, El Mundo sacó notas en esos momentos, el diario The Guardian, ¿no? Y algunos medios locales y radios, además de todo lo que se empezó a difundir en las redes sociales, de tal manera que el 2x1 fue el 10 de mayo y el 25 de mayo del 2017 fundamos Historias Desobedientes. Y nos referenciamos como Historias Desobedientes, hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Al otro día en ese momento decidimos marchar por primera vez en el Ni Una Menos en Argentina, o sea, a los 15 días de fundarnos, marchamos con una bandera, y a partir de ahí, al otro día fuimos tapa en un diario, y empezaron a aparecer un montón de familiares de genocidas en Argentina, incluidos nietos y nietas, hermanos, hermanas, sobrinos, ahijados de genocidas argentinos, donde el proceso de memoria en Argentina ha podido poner en evidencia al interior de las familias, porque en Argentina ya llevamos más de 1000 condenas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Además de, bueno, todos los que han muerto impunes y todos los que aún siguen impunes, pero la población es altísima y se ha hecho un trabajo social muy fuerte y muy profundo. En ese marco cambiamos la bandera y pusimos familiares de genocidas, porque era muy largo, sino poner hijas, hijos, nietos, nietas, sobrinos, entonces no entraba ninguna pancarta. Era mucha tinta. Bueno, y actualmente mi padre tiene 70 años, es un hombre lúcido, está trabajando para que le den salidas transitorias, lleva 18 años preso, y me está haciendo un juicio junto con mis 2 hermanas menores, que son cogeneracionales conmigo, yo nací en el 79 y ellas nacieron en el 80 y en el 82, y que son personal civil de la Policía Federal, para declararme indigna. Yo, antes de emprender este viaje, presenté ya mis alegatos finales en ese juicio, que es un juicio en el fuero civil, donde lo que buscan es desheredarme de mi madre, apelando a esta figura legal, diciendo que yo deshonré con mis declaraciones públicas la memoria de mi mamá. La verdad que no se lo deseo a nadie, pero bueno, es algo que estoy atravesando y es algo que nos implica a todos como colectivo, porque
una acción de esta naturaleza y un fallo desfavorable implicaría que se pueda penalizar, digamos, en el ámbito civil la desobediencia y el alzar la voz y repudiar los crímenes de los genocidas. Y bueno, nosotros venimos a trabajar junto a las víctimas, junto a los organismos de derechos humanos, posicionándonos desde un lugar de militancia, reconociéndonos como una agrupación política no partidaria que viene también a inaugurar un nuevo campo de trabajo que es qué responsabilidad tenemos los familiares de los genocidas en la construcción de la memoria colectiva, ¿no? Que es algo que, como estamos pudiendo ver, es universal porque el genocidio hubo en todas partes del mundo y que tiene que ver con un trabajo todavía no explorado, ¿no? ¿Qué podemos decir los familiares de genocidas acerca de lo que pasa al interior de los genocidas? ¿Qué podemos aportar también con nuestros recuerdos y con nuestras historias familiares? ¿Y qué podemos también aportar en términos de reparación, ¿no? Entendiendo que el repudio que nosotros hacemos a nuestros familiares que han deshonrado también a la familia cometiendo estos crímenes es una acción necesaria, ¿no? En el avance y en la construcción de una sociedad mejor. Soy muy charlatana, por lo cual voy a cerrar acá. Hay mucho para contar, pero le voy a dejar la palabra a Verónica. Bueno, yo soy Verónica Stay. Yo formo parte de Historias Desobedientes por Chile, justamente. En realidad yo soy hija de sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Mis padres estuvieron presos y partieron al exilio en México. Por eso nací en México y no tengo acento chileno. Pero al mismo tiempo soy sobrina, el hermano de mi padre, de un responsable de crímenes de lesa humanidad. Entonces es por esa parte que yo me sumé a Historias Desobedientes, siempre con esta carga. En realidad pesaba más la vergüenza de llevar el apellido que llevo porque está muy marcado en relación con mi tío. Y entonces para mí fue necesario atravesar este proceso gracias y con Historias Desobedientes para después también vincularme con otras agrupaciones de hijos, por ejemplo, hoy formo parte de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia como hija, pero tenía que asumir también esa otra parte. Bueno, me sumé al colectivo poco después de su fundación en Argentina. En principio éramos 2 chilenos y al año lo fundamos en Chile, cuando ya éramos 4 o 5 desobedientes. Estamos también ahí nietos, sobrinas, sobrinos, tenemos hijos legítimos e ilegítimos de responsables de crímenes de lesa humanidad. En el fondo el posicionamiento es el mismo que en Argentina y desde que empezamos a trabajar juntos creo que hemos crecido juntos como colectivo hoy en día internacional, porque después de Chile se extendió a Brasil, a Uruguay, Paraguay, El Salvador y ahora España. Entonces, bueno, para nosotros ha sido muy importante encontrar a la primera desobediente, Loreto, de España, porque, bueno, es justamente esta expansión lo que nos dio una idea de la potencialidad de este movimiento en la construcción de la memoria, gracias a lo que ya otras personas han hecho antes que nosotros, pero finalmente es la prueba fehaciente de que los criminales no ganaron, porque si en el seno mismo de su familia, sus propios hijos e hijas los están condenando y acusando, bueno, creo que está claro. Y esa verdad tiene una nueva contundencia cuando viene desde adentro de la familia. Y bueno, yo por mi oficio, yo soy doctora en literatura y doy clase en el Instituto de Estudios Políticos de París. Y como siempre estoy con los libros y eso, yo soy un poco la editora del colectivo. Tenemos 2 libros publicados, uno de ellos es ese que Diego justamente, gracias Diego, además que Diego organizó todo esto. Sí, yo quería agregar eso, que Diego es el responsable de que hoy estemos acá, porque y con Loreto, claro, porque nos la presentó. Cuando él se entera acá, digamos, de la existencia del colectivo, nos manda un mensaje y aparece en la página web de la Casal de Argentina una nota mía traducida al catalán. Entonces mis compañeras me dicen, llama vos, tienen una nota tuya. Y yo nunca me advertí el cambio de horario, entonces lo llamé que eran como las 2 de la mañana. Sí. Y Diego, ¿me entiende? Me dice, Analía, me digo, sí. Y se pone a llorar, y yo no sabía si reírme o llorar también, porque era muy fuerte. También daba cuenta de la sensibilidad de Diego, de su militancia en ese gesto tan
tan generoso y tan humano y tan sincero de lo que significaba también, ¿no? La existencia de Historias Desobedientes y el poder ponerse en contacto con nosotros. Y ahí me habla de un libro y de Loreto, y enseguida la llamamos por teléfono y Loreto ahora va a contar lo que le pasó cuando llamó, y desde ahí que se nos metió en la cabeza que teníamos que encontrarnos, y hoy se está llevando a cabo eso, porque entre Diego y yo no sabemos quién es más testarudo. Y bueno, nada, estamos acá con mucho empeño, con mucho esfuerzo también, porque nosotros como organización no recibimos ningún tipo de financiamiento, o sea, recién nos estamos consolidando, en el medio nos pasó la pandemia, pero dijimos, hay que venir a España, hay que venir a conocer a Loreto, hay que extender la desobediencia también en España, sabiendo también el proceso de memoria tan particular que están haciendo acá en España. Así que gracias, Diego, de corazón, por ser el gestor, digamos, de este encuentro. Sería responsable. Y bueno, simplemente para terminar con el ámbito editorial, bueno, todo esto pasa mucho por la palabra. Todos tenemos una necesidad enorme de escribir. El primer libro es una recopilación de escritos. Yo traté de teorizar un poco este nuevo actor político en el pospacio. Es más bien, son aportes de personalidades exteriores que analizaban en un encuentro internacional que hubo en Argentina, como las implicaciones de este actor social. Yo tengo un libro en proceso de edición, Loreto también ya tiene su libro, y Analia también. Entonces, bueno, todos necesitamos mucho la palabra, tanto escrita. Y viene un tercer libro del colectivo, que es fruto de un taller literario que coordiné. Y bueno, ahí con los compañeros yo llevo esa parte, y va a salir en unos meses. Así que, Loreto. Bueno, buen día. Pero hablaré en castellano porque es mi lengua materna. Yo soy Loreto Urraca, la nieta de Pedro Urraca Rendueles, que fue policía franquista, encargado en Francia del aparato represivo, sobre todo a los dirigentes políticos, a toda persona que hubiera tenido una participación política en la República. Y evidentemente, sobre todo se le conoce porque fue quien entregó a Franco al presidente Luis Companys. Digamos, se les conoce sobre todo por eso. Yo le conocí cuando yo tenía 18 años y le traté poco, porque murió como 4 o 5 años después, y además tras una larga agonía, con lo cual no tuve contacto, yo no tenía ningún afecto hacia esa persona. Era mi abuelo, pero nada más. Y lo único que sabía de él era que se había pasado la vida trabajando en la embajada española en Bélgica. Y claro, no podía ser diplomático, puesto que los cargos diplomáticos van cambiando, con lo cual, con la edad que tenía y siendo funcionario del franquismo, pues tenía que ser franquista. Yo no sabía, intuía eso, pero nunca hablé con él de qué había sido, sobre todo porque como yo le despreciaba, no tenía realmente ningún afecto hacia él. Quería mostrarle mi desprecio precisamente no interesándome en lo que él quisiera contarme. Total, que la relación no fue muy buena y no había absolutamente ningún afecto. Y muchos años después, cuando en el 2008, o sea, él murió en 1989, en 2008 estoy un día leyendo la prensa en casa, cuando todavía se leía en papel, y en El País, a 2 hojas, un domingo por la mañana, reconozco su foto. Y además, el titular era tremendo, porque era Pedro Urraca Rendueles, el cazador de rojos. Y claro, me quedé como en shock, una grandísima sorpresa. Me pongo a leer el artículo, y era una reseña de una tesis doctoral del doctor Jordi Guixé. Y ahí es en donde descubro, pues primero, que era policía. Segundo, que esa etapa de Bélgica era posterior a unos años en Francia, los años además de la Segunda Guerra Mundial. Y además, pues todo ese trabajo que él había hecho de ser el encargado realmente de la persecución a los políticos. Pero me pasó un poco como a Analia,
es el primer paso del duelo, la negación. Y de decir, esto no puede ser él. Pero claro, estaba reseñando una tesis, eso es serio. Pero la primera cosa era casi la negación. Como no parecía que me pudiera realmente negar, puesto que los hechos estaban ahí, pues opté por el no hacer nada, por el intentar que aquello se diluyera y yo misma olvidar, no querer saber más. Pero 2 años después, precisamente cuando se estaban cumpliendo los 70 años del fusilamiento de Luis Companys, me contacta una periodista y me solicita que colabore con mi testimonio en el reportaje que ella estaba haciendo y me pedía mis recuerdos de cuando yo era pequeña y Pedro Urraca me mecía en sus rodillas, me cantaba canciones, me contaba, y sobre todo, qué me había contado. Entonces, claro, yo, llamándome Urraca con este apellido tan sonoro, tan ridículo, tan fácil de recordar, me di cuenta de que el vínculo entre este Pedro Urraca y yo estaba hecho porque, claro, todo el mundo piensa pues que la familia es donde a uno le han criado. Yo no me había criado con Pedro Urraca, pero con este apellido pues necesitaba realmente desafiliarme públicamente, expresar mi condena, porque claro, esa vergüenza que yo sentí al leer el artículo me la callé durante aquellos 2 años, y esa rabia pues la tenía ahí concentrada. Pero claro, cuando ya me piden realmente que contribuya con algo que yo evidentemente no hubiera podido nunca dar, un testimonio de que él me había criado, pues dije, esta es mi oportunidad de desafiliarme públicamente, de repudiarle, ¿no? Y esa fue, digamos, mi primera contribución a decir, no, yo no soy esa línea familiar, digamos, de Urraca, ¿no? Pero me ocurrió también que me sentía responsable de por lo menos dar algo de información a quienes quisieran saber qué había pasado con sus familiares, porque yo era, digamos, la única representante en España de ese apellido. Entonces, claro, me ocurría que por un lado me sentía responsable de tener a lo mejor que dar por lo menos información, pero yo lo desconocía todo sobre Pedro Urraca. Y eso fue lo que me impulsó a venir a Barcelona a realmente leer la tesis que había reseñado el artículo del País. Y estuve una semana en la universidad, porque aquella tesis todavía no se había publicado, y ahí fue donde realmente descubrí lo que era el exilio, porque claro, en España, durante mi juventud, todas estas cosas es que ni se hablaban. En los planes escolares nos quedábamos, vamos, como mucho en la dictadura de Primo de Rivera, pero la guerra y no se hablaba, entonces era un gran desconocimiento y yo necesitaba datos. Y claro, ya no solamente iba buscando quién era ese Pedro Urraca, qué realmente había hecho, sino que es que empezó a descubrir toda una etapa de la historia de España que se nos había ocultado, que pensé, esto hay que contarlo, esta injusticia hay que contarla, ya me da igual que sea mi abuelo, pero voy precisamente a utilizarle para exponer y divulgar esta historia. Y entonces fue ahí cuando decidí que tenía que escribir, pero claro, escribir se dice muy fácil, pero luego nunca sabes si vas a ser capaz. Entonces primero abrí una página web en donde puse toda la información que pude sobre, por ejemplo, los informes que él enviaba a diario sobre su trabajo de persecución. Pues hay una cantidad de nombres tremenda. Entonces hice un motor de búsqueda para que por lo menos la gente supiera que en el informe de tal fecha había aparecido su nombre. Pero bueno, al final sí que fui capaz de escribir y sobre todo de publicar, porque claro, de eso se trataba, de divulgar, ¿no? Y la verdad es que me quedé muy sorprendida de la buena acogida que ha tenido el libro precisamente entre círculos de víctimas, por ejemplo, los memoriales de los campos de concentración como de Mauthausen,
o sea, todas las asociaciones memorialistas en donde me han ido invitando a hacer presentaciones, y ahí empecé a conocer, pues eso, gente de víctimas, ¿no? Y bueno, llegó la pandemia y yo ya se quedó descolgada la última presentación que tenía prevista. Yo ya me había olvidado de hacer más presentaciones del libro, cuando recibo un mensaje de Analía diciéndome, pues soy Analía, de Argentina, formo parte de Historias Desobedientes. Y yo, claro, de pronto descubro que no estoy sola en España, que al otro lado del charco había muchas más personas que habían estado pasando por ese proceso de vergüenza, de rabia, de necesidad de expresar con la palabra ese malestar que tenía de ser descendiente de un criminal, de alguien que había participado en la muerte de montones de personas, porque no se pueden a lo mejor ni siquiera contabilizar cuántas personas acabaron en los campos de concentración, enviados por los franceses a los campos de concentración alemanes. Yo ya no estoy hablando de los campos de concentración franceses, sino realmente de los que acabaron en Alemania. Y entonces, pues para mí fue muy reconfortante darme cuenta de que lo que a mí me estaba pasando pues era universal, porque en el momento en que te pones del lado de los derechos humanos, somos todos iguales y atravesamos todos ese proceso. Entonces, pues de pronto descubrí que tenía una auténtica familia en el otro lado del charco. Mi familia en España es muy reducida y de pronto, pues eso, me he encontrado con una grandísima familia y nos unen muchas cosas mucho más fuertes que los lazos familiares, porque las familias se nos imponen. En cambio, este tipo de familias las buscamos nosotros. Yo me voy. Muchas gracias. Yo voy, pero enseguida vuelvo. Si alguien de Mataró sabe algún sitio por aquí cerca, porque tengo el coche que ya me ha caducado el ticket. Voy a pasar un folletito. Ay, Dale, sí, sí. Sí.